En los próximos 15 minutos, el cuerpo humano va a aniquilar a miles de organismos mutantes que intentan literalmente devorarlo desde adentro. O sea, se van a librar batallas microscópicas en el torrente sanguíneo, células enteras se van a sacrificar emitiendo alarmas químicas y escuadrones de asalto van a disolver intrusos usando ácidos. Y lo más loco de todo es que no sentimos absolutamente nada. Es una perspectiva súper abrumadora cuando uno se detiene a pensarlo, ¿no? Porque el nivel de precisión táctica que ocurre bajo nuestra piel hace que, digamos, cualquier estrategia militar humana parezca un juego de niños. Totalmente. No es una guerra genérica donde se dispara a ciegas. Es un conflicto recontraespecializado que cambia drásticamente dependiendo de quién sea el enemigo. Y para explorar ese nivel de detalle, hoy tenemos un material fenomenal. Vamos a hacer una inmersión profunda en una presentación universitaria muy exhaustiva. Ajá. Es de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, y se titula Inmunología Básica. Nuestra misión en esta exploración es, precisamente, decodificar ese campo de batalla microscópico. Exacto. Y aclarar que la idea no es recitar un manual médico aburrido ni memorizar términos abstractos. Para nada. El objetivo es que logremos comprender la asombrosa maquinaria táctica que nos mantiene vivos segundo a segundo. Vamos a ver cómo las defensas reconocen y combaten a 4 tipos de invasores muy distintos. O sea, bacterias, virus, hongos y parásitos. Un viaje que, inevitablemente, nos va a llevar a hablar de la otra cara de la moneda, que es el espionaje y la evasión. Claro, los trucos sucios. Tal cual, porque la verdadera historia de la inmunología es una carrera armamentista evolutiva constante. Cada vez que nuestra biología desarrolla una nueva forma de detectar a un invasor, ese patógeno muta para desarrollar una contramedida. Bien, vamos a desglosar esto. Antes de hablar de las tropas de élite y las tácticas complejas, me gustaría establecer cómo está organizado el sistema de defensa a grandes rasgos. Me parece perfecto. El material de la UCES menciona barreras físicas y químicas, como la piel o el ácido del estómago, pero cuando un invasor logra cruzar esa muralla se encuentra con 2 brazos principales, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Así es, los 2 grandes pilares. Y para tratar de visualizarlo mejor, suelo pensar en la inmunidad innata como los servicios de emergencia de una ciudad, como la policía de patrulla. Están ahí, actúan en minutos, ven un problema y lo atacan rápido, sin un plan demasiado complejo. Esa es una re buena forma de empezar a visualizarlo. Pero hay que aclarar que esta policía de la inmunidad innata es bastante más implacable que un simple patrullaje humano. ¿Ah, sí? Sí, actúan mediante células como los macrófagos, los neutrófilos y las células NK, o Natural Killers. Y lo que define a este brazo del sistema no es solo su velocidad, sino su falta de memoria específica. O sea que no aprenden. Exacto. Actúan reconociendo patrones moleculares genéricos. Son como estructuras químicas que solo tienen los microbios y que gritan peligro. Pero si el mismo invasor entra hoy y vuelve a entrar en 10 años, la respuesta innata va a ser igual de torpe y generalizada. No guardan un registro. Claro. Y es ahí donde entra el segundo brazo, la inmunidad adaptativa. Siguiendo la analogía, esto sería como una unidad táctica de fuerzas especiales. No responden a un simple rasguño, tardan días en prepararse, pero cuando actúan, son letales. Diseñan armas específicas para esa única amenaza, y lo más crucial, tienen una memoria impecable. Hablamos de los linfocitos B, los linfocitos T y los anticuerpos. Exacto. Pero aquí me surge una duda sobre la logística de esta guerra. Si las fuerzas especiales tardan días en actuar y están guardadas en los ganglios linfáticos, ¿cómo se enteran de que un macrófago está perdiendo una batalla en una herida en la rodilla? Lo fascinante aquí es que ambos sistemas están profundamente entrelazados, y la comunicación se da a través de un lenguaje puramente químico. Los apuntes detallan el papel de las citoquinas. Las famosas citoquinas. Esas mismas. Podríamos decir que las citoquinas son los radiocomunicadores del sistema inmunológico. Cuando un macrófago detecta una invasión que lo supera, empieza a liberar estas proteínas solubles al torrente sanguíneo. Ajá, ¿y a dónde van? Bueno, viajan por el cuerpo causando inflamación para atraer más tropas. Y lo más importante, viajan hasta los ganglios para presentar la evidencia del enemigo y despertar a los linfocitos. ¡Wow! Sí,
Sin esta radioquímica, las tropas de élite jamás sabrían que las fronteras han caído. Es una red de inteligencia brillante, la verdad. Ahora, pongamos a estas tropas a prueba en el campo. Supongamos que el enemigo es una bacteria extracelular que está merodeando por los tejidos. Ok, el escenario clásico. El material describe a un proceso llamado fagocitosis. Entiendo que las células de patrulla detectan a la bacteria y esencialmente se la tragan. Pero, ¿qué pasa exactamente allá adentro? O sea, ¿cómo destruye una célula a otra célula viva? Es un proceso de destrucción metódica muy intenso. Cuando un macrófago o un neutrófilo envuelve a la bacteria, la encierra en una burbuja interna que llamamos fagosoma. Una burbuja de captura. Tal cual. Y de inmediato la célula empieza a fusionar esa burbuja con otros compartimentos que están llenos de armas químicas. Se liberan enzimas lisosomales que degradan proteínas. ¿Suena letal? Y eso no es todo. Se produce lo que llamamos un estallido respiratorio. La célula usa oxígeno para crear especies reactivas, que son esencialmente los equivalentes biológicos al agua oxigenada y la lavandina pura. Espera, ¿literalmente fabrican lavandina dentro de la célula? Químicamente hablando, formas muy similares, sí. Además bombean óxido nítrico y unos péptidos llamados defensinas que actúan como taladros perforando la membrana de la bacteria. Es una verdadera cámara de aniquilación química. Es una muerte espantosa a nivel celular, pero eso me lleva a una, contradicción evidente. Si este mecanismo, la fagocitosis, es tan implacable y parecido a sumergir al enemigo en ácido hirviendo, ¿por qué las infecciones bacterianas siguen siendo un problema tan grave? Claro, parecería que tenemos un arma invencible. Exacto, no deberíamos enfermarnos nunca. Sería invencible si las bacterias no llevaran miles de millones de años aprendiendo a desactivar esa misma cámara. La evasión es la clave del éxito del patógeno. Ah, claro, la carrera armamentista. Exactamente. El documento de la UCES ilustra esto con una precisión asombrosa. Tomemos, por ejemplo, al Streptococcus pneumonia. Esta bacteria sabe que si los macrófagos la agarran, está terminada. ¿Y qué hace? Desarrolla una cápsula de polisacáridos a su alrededor. Es gruesa, viscosa y extremadamente resbaladiza. Los macrófagos intentan envolverla, pero literalmente se les resbala. Es como intentar atrapar un cubo de hielo cubierto de aceite. Esa es la imagen perfecta. Pero ojo, hay otras bacterias que tienen tácticas más audaces y operan desde adentro de la trampa. ¿Cómo desde adentro? Mira la salmonela, por ejemplo. Se deja tragar. Entra al fagosoma sin oponer resistencia. Pero una vez allí, segrega proteínas que inhiben la fusión de los lisosomas. O sea, bloquea las tuberías. Al cual, bloquea las tuberías que iban a verter el ácido y las enzimas destructivas. Convierte la cámara de ejecución en una cómoda habitación privada dentro del macrófago, donde puede multiplicarse a salvo de los anticuerpos que están afuera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque leyendo sobre estas fugas, el material menciona a la Listeria monocytogenes, y la táctica de esta bacteria parece desafiar toda lógica. Es que la listeria es un caso de estudio fenomenal en inmunología. No bloquea el ácido como hace la salmonela. Se deja fagocitar y permite que el macrófago empiece a bajar el pH del fagosoma para disolverla. Se deja bañar en ácido. Sí, pero hay un truco. Ese mismo ambiente ácido, esa caída en el pH, que debería matarla, es el interruptor evolutivo que la bacteria estaba esperando. No me digas que usa el ácido a su favor. Exacto. El ácido activa una toxina en la bacteria llamada listeriolicina. Esta toxina perfora un agujero gigante en la pared de la burbuja y permite que la listeria escape hacia el citoplasma humano. Al líquido de la célula. Claro, que está lleno de nutrientes. Usa el arma de su propio carcelero para abrir la puerta de la celda. Es una fuga magistral, digna de una película. Pero esto nos abre una puerta lógica en la conversación. Si la listeria utiliza el interior de la célula humana como un escondite temporal, ¿qué pasa con aquellos invasores que no tienen otra opción más que vivir adentro? ¿Te refieres al siguiente nivel de amenaza? Sí, me refiero a los virus. Ahí hay una distinción fundamental. A diferencia de las bacterias, los virus son parásitos intracelulares obligados. O sea que afuera no hace nada. Nada. Un virus flotando en el torrente sanguíneo es un objeto inerte. No puede reproducirse, no metaboliza energía,
Es solo un código genético envuelto en una cápsula. Para existir, tiene que encontrar una célula humana, introducir su código, hackear la maquinaria de la víctima y obligarla a ensamblar miles de copias del virus. Lo cual cambia completamente el problema táctico para nuestras defensas, ¿no? Totalmente. Ya no se trata de cazar microbios nadando libremente por ahí, se trata de identificar cuáles de nuestras propias células han sido corrompidas y convertidas en fábricas virales. Es un trabajo de contraespionaje. Claro, y leí algo en los apuntes sobre los interferones tipo 1 como primera línea de respuesta, pero la mecánica no me quedó del todo clara. ¿Cómo funciona esta señal de alarma exactamente? Imagínate a los interferones como un sistema de alarma vecinal que también es de autodestrucción. Cuando una célula detecta que un virus empezó a secuestrar su núcleo, sabe que ya está condenada. ¿Ya no tiene salvación? No. Así que, antes de sucumbir, sintetiza y libera estas citoquinas, los interferones tipo 1. Al llegar a las células vecinas sanas, esta señal las induce a entrar en un estado antiviral, ¿Y eso qué significa para la célula vecina? que cierran sus puertas, cierran sus receptores de membrana, detienen la síntesis de proteínas y se preparan para destruir cualquier material genético extraño. Y además, esta señal atrae a los escuadrones de la muerte, del sistema inmune. Las células NK y los linfocitos T citotóxicos. Esos mismos. O sea, llaman a los ejecutores para que destruyan la fábrica entera. Sacrifican a la célula humana infectada para salvar el tejido de alrededor. Viral es como una estrategia de pinzas. Por fuera de las células, el brazo adaptativo produce anticuerpos que intentan neutralizar a los virus que van saliendo. Bloquean sus llaves moleculares. Exacto, para que no infecten a otras. Pero los linfocitos T citotóxicos hacen el trabajo sucio en el interior. Su misión es forzar a la célula infectada a cometer apoptosis, que es un suicidio celular programado y ordenado. Pero hay algo que me intriga sobre esos linfocitos T. A ver, si el virus está escondido dentro del núcleo celular, fabricando piezas virales en secreto, ¿cómo hace un linfocito que pasa por afuera para saber qué está ocurriendo a puertas cerradas? ¿Tienen visión de rayos X o algo así? Tienen algo mucho mejor. Tienen un mecanismo de auditoría celular llamado Complejo Mayor de Histocompatibilidad, o CMH. CMH. ¿Ok? CMH clase 1 en su superficie. Y funcionan como una pequeña ventana de exhibición. Una vidriera. Exacto. Constantemente, la célula toma muestras de las proteínas que está fabricando adentro, las tritura y las exhibe en esa ventana. Entonces el linfocito T se acerca, escanea la ventana y si ve fragmentos de proteínas humanas normales, sigue su camino. Todo en orden, siga circulando. Tal cual. Pero si el virus está adentro, inevitablemente se van a exhibir fragmentos virales en esa ventana del CMH. El linfocito lo detecta y activa la orden de destrucción. O sea, obligan a la célula a mostrar sus propios libros contables. Es una auditoría perfecta. Pero, sabiendo lo astutos que son los patógenos, asumo que los virus encontraron una forma de falsificar los libros, ¿no? Encontraron múltiples formas. Lamentablemente, el VIH o el virus de la influenza, por ejemplo, optan por la variabilidad antigénica constante. Cambian de forma. Mutan las proteínas de su superficie tan rápido que para cuando las fuerzas especiales fabrican el anticuerpo perfecto, el virus ya lleva puesto un disfraz completamente diferente. Qué frustrante para el sistema inmune. Imagínate. Pero el citomegavirus, o CMV, hace algo mucho más siniestro en relación a esas ventanas de exhibición del CMH. Produce proteínas que secuestran y destruyen las moléculas del CMH antes de que lleguen a la superficie de la célula. Básicamente, tapian la ventana. Literalmente, la célula infectada no puede exhibir ninguna evidencia en su superficie. Entonces, el linfocito T pasa, hace su inspección rutinaria, no encuentra la ventana con señales de alarma y asume que todo está bien. Mientras la fábrica de virus opera a máxima capacidad ahí adentro. Es escalofriante el nivel de sofisticación que se alcanza en un espacio tan, pero tan diminuto. Es ingeniería biológica pura. Ahora, si seguimos avanzando por el material de la UCES, notamos un cambio de paradigma estructural bastante importante. Dejamos a las bacterias y a los virus y el texto introduce a los hongos. Un mundo completamente distinto. Y aquí la premisa inicial parece contradictoria. O sea,
El aire que respiramos está saturado de esporas fúngicas, en el polvo, en la humedad, y sin embargo las enfermedades fúngicas invasivas son rarísimas en poblaciones sanas. ¿Por qué somos tan resistentes a algo con lo que convivimos tan íntimamente? La resistencia radica en la naturaleza biológica de los hongos. A diferencia de las bacterias, los hongos son organismos eucariotas, lo que significa que sus células son mucho más complejas, bastante similares a las nuestras, de hecho. Ajá. Sin embargo, están rodeados de una pared celular sumamente rígida compuesta de polímeros duros, como la quitina. Hmm. El sistema innato, en particular los fagocitos, reconoce estas estructuras rígidas inmediatamente como una amenaza. Las detectan al instante. Sí, por eso las infecciones fúngicas graves casi siempre se catalogan como oportunistas. Suelen prosperar solo cuando el paciente tiene una deficiencia de neutrófilos o cuando su sistema inmunológico está deprimido por alguna otra razón. Y mencionas a los neutrófilos como la línea de defensa principal contra los hongos. Y hay un detalle en los apuntes que me pareció sacado de una película de terror de ciencia ficción. Ah, ya sé de qué vas a hablar. Es que a veces un hongo no se presenta como una pequeña espora, sino que forma hifas, que son como filamentos largos, como ramas que se extienden por el tejido. Es físicamente imposible que un neutrófilo minúsculo se trague una rama gigantesca. Es un problema de proporciones. Claro. Y para lidiar con esto, el material menciona que recurren a algo llamado nets. ¿Qué es exactamente una net? Las nets, o trampas extracelulares de neutrófilos, representan uno de los sacrificios más dramáticos de toda la biología celular. Cuando el neutrófilo se da cuenta de que el enemigo es demasiado grande para ser engullido, cambia de táctica. ¿Y qué hace si no se lo puede comer? Detiene sus procesos normales, desensambla su propio núcleo y en un acto kamikaze, la célula explota. Pero no es una explosión al azar. Dispara sus propias cadenas de ADN hacia el exterior, desenrollándolas como si fuera una red de pesca microscópica. Espera, ¿usa su propio código genético como si fuera un arma física? Sí, un arma física y química. Ese ADN es súper pegajoso y viene cargado con todas las enzimas letales y gránulos tóxicos que la célula tenía guardados. ¡Wow! La red de ADN atrapa físicamente a las hifas del hongo en el tejido, impidiendo que se propague, y lo baña constantemente en toxinas hasta sofocarlo. Es un control de área extremo. Es impresionante. Pero, manteniendo la lógica de la carrera armamentista que venimos hablando, me imagino que los hongos también tienen algo que decir al respecto de nuestras tácticas. Por supuesto que sí. Algunas especies tienen estrategias de evasión brutales y otras sumamente sutiles. Dame un ejemplo de las brutales. La Candida albicans puede ser engullida por un macrófago cuando está en su forma de levadura, que es pequeñita, pero una vez dentro del fagosoma, responde a las señales del ambiente y cambia de forma. Se transforma adentro. Sí, empieza a desarrollar una hifa desde adentro, una especie de lanza que crece y empuja hasta perforar al macrófago de adentro hacia afuera, y lo destruye. Literalmente crea una espada para abrirse paso cortando a su captor. ¡Qué locura! Es una salida muy violenta. Pero en el otro extremo del espectro tenemos al Cryptococcus neoformans, que hace un truco de magia biológico documentado hace no mucho, que se llama bomocitosis. Bomocitosis. Suena descriptivo. Lo es. Si un macrófago se lo traga, el hongo no lo destruye. En lugar de eso, manipula las membranas internas de la célula anfitriona para ser expulsado, para ser excretado suavemente hacia el exterior, sin activar ninguna alarma inflamatoria. O sea, no rompe nada. Nada. Deja al macrófago intacto, creyendo que hizo su trabajo, mientras el hongo escapa hacia el torrente sanguíneo totalmente libre para invadir órganos vitales como el cerebro. Es como un ladrón que convence al guardia de seguridad de que le abra la puerta principal con una sonrisa. Fascinante. Y bueno, esto nos lleva a la última categoría del material de hoy. Los pesos pesados. Exacto. Hemos hablado de amenazas microscópicas, pero la presentación de la UCES concluye con los gigantes absolutos del mundo patógeno, que son los parásitos. Organismos eucariotas complejos, especialmente los helmintos, que son, a fin de cuentas, gusanos. Así es. Y leyendo esta sección, me surge una duda enorme sobre el diseño instruccional de nuestras defensas. Si el mecanismo base es fagocitar, o como mucho tirar redes de ADN, ¿cómo se defiende el cuerpo cuando el invasor es un gusano intestinal que puede medir varios centímetros?
O sea, es millones de veces más grande que las células del sistema inmune. Esto plantea una pregunta importante y, de hecho, expone la mayor muestra de flexibilidad de nuestro sistema inmunológico. Tratar de destruir a un helminto usando las mismas tácticas que se usan contra una bacteria sería un error catastrófico. ¿Por qué? Porque esas tácticas tempranas están dominadas por una respuesta que en inmunología llamamos vía TH1. A ver, ¿y qué significa TH1 exactamente en este contexto? TH viene de T helper o linfocitos T colaboradores. Son como los generales que deciden el sabor de la respuesta inmunológica. Los estrategas. Claro, una respuesta TH1 es agresiva, es inflamatoria, centrada en enviar ejércitos de macrófagos para arrojar ácido y destruir tejidos locales con tal de matar microbios. Ah, la fuerza bruta. Exacto. Si el sistema activara una respuesta TH1 masiva contra un gusano de 10 centímetros que está anclado en la pared del intestino, la inflamación resultante y las toxinas derramados no matarían al gusano rápido, pero destruirían completamente el órgano humano. Claro, la cura sería muchísimo más letal que la enfermedad. Completamente. O sea, el cuerpo se da cuenta de que no puede ganar una guerra de desgaste y cambia el manual de operaciones por completo. Exactamente. El sistema cambia a un perfil comandado por la vía TH2. ¿Y cómo es la TH2? Esta es una respuesta enfocada en la contención, la barrera y la expulsión mecánica. En lugar de mandar células a rociar ácido, la respuesta TH2 activa células especializadas para encapsular al gusano. Intentan rodearlo de tejido fibroso para aislarlo. Mientras reparan las heridas que el parásito va causando al moverse, me imagino. Tal cual. Es decir, si no lo puedes matar, lo emparedas. Un asedio defensivo. Y si está en una cavidad, como el intestino, la estrategia TH2 aumenta dramáticamente la producción de mucosidad a través de las células caliciformes y estimula las contracciones del músculo liso intestinal. Buscan expulsarlo. Sí, el objetivo no es asesinarlo en el lugar, sino crear un ambiente tan espeso, tan resbaladizo y hostilmente turbulento que el gusano pierda su anclaje y sea expulsado físicamente del tracto digestivo. Es la diferencia entre un bombardeo y usar mangueras de alta presión para barrer a los invasores, una táctica de control de daños impecable. Es muy elegante. Aunque asumo que los parásitos que no viven en el intestino sino en la sangre requieren contramedidas aún más extremas, ¿no? Sí, los parásitos sanguíneos son la cúspide de la evasión a largo plazo. El material resalta al Trypanosoma brucei, que es un protozoo responsable de enfermedades crónicas gravísimas. ¿Y qué hace de especial? Este organismo vive nadando en el torrente sanguíneo, totalmente al descubierto. Está expuesto a cada anticuerpo que el sistema adaptativo pueda llegar a producir. Y la pregunta es, ¿cómo sobrevive años ahí? Usando un mecanismo llamado variación antigénica de superficie, o BSG, según leí en los apuntes, que funciona como un cambio de vestuario constante. ¿Cómo lo logra genéticamente? Es un mecanismo deslumbrante. El parásito está recubierto de millones de copias de una única proteína, como si fuera un abrigo molecular. El sistema inmunológico tarda unos 10 días en identificar ese abrigo y genera una ola masiva de anticuerpos que aniquila, digamos, al 99% de los parásitos. Y el paciente empieza a sentirse mejor, claro. Sí, pero el Trypanosoma tiene cientos de genes diferentes dedicados solo a fabricar abrigos distintos. Una fracción minúscula de los parásitos ya había reorganizado su ADN en secreto para silenciar el gen del primer abrigo y activar uno nuevo. Ah, qué tramposos. Totalmente. Cuando los anticuerpos barren con la población inicial, estos sobrevivientes con el nuevo abrigo quedan intactos y empiezan a multiplicarse de nuevo. El sistema inmune tiene que volver a empezar desde cero. Es un ciclo infinito de altas y bajas, engañando a las fuerzas especiales una y otra vez. Llegando al final de este recorrido, la verdad es imposible no maravillarse de la inmensa plasticidad de nuestra biología. Es increíble. Desde crear cámaras de ácido para bacterias, inducir el suicidio celular controlado contra los virus, desplegar redes de ADN kamikaze frente a los hongos, hasta cambiar toda la fisiología del intestino para expulsar gusanos gigantes.
Operan sistemas dentro de sistemas, todos haciendo equilibrio en una cuerda floja metabólica. Atacar con la suficiente ferocidad para erradicar la amenaza, pero frenar con la precisión exacta para no devorar los propios tejidos en el intento. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Para qué nos sirve entender la mecánica de los interferones, los fagosomas o las vías TH1 y T2? Es una gran pregunta. Porque cuando pensamos en los avances médicos, como las vacunas o las terapias con anticuerpos, a menudo la gente cree que la medicina es la que nos cura directamente. Pero al entender este material de la universidad, queda claro que ningún tratamiento moderno hace el trabajo por sí solo. Exacto. Las vacunas simplemente entregan una fotografía del enemigo por adelantado. Entrenan y le otorgan inteligencia militar a esta maquinaria evolutiva que ya lleva millones de años perfeccionándose adentro nuestro. Es el paradigma central de la inmunología. La medicina moderna no reemplaza las fuerzas especiales, simplemente les otorga un atajo para que no pierdan esos días cruciales de preparación inicial. Y comprender cómo los virus tapan las ventanas del CMH o cómo las bacterias usan el ácido a su favor, nos permite diseñar moléculas que bloqueen específicamente esas rutas de escape. Y toda esta compleja evolución armamentista nos deja con un pensamiento final bastante provocador, diría yo. Durante la inmensa mayoría de la historia humana, estuvimos expuestos constantemente a una enorme carga de parásitos, helmintos y microbios del entorno natural. Todo el tiempo. Nuestro sistema inmunológico se forjó en ese caos, desarrollando esas agresivas respuestas T2 de contención y mucosidad extrema para sobrevivir a los gusanos. Pero hoy, en buena parte del mundo, los entornos modernos, el agua filtrada y los medicamentos han erradicado casi por completo a los grandes parásitos. Y ahí está el problema. Las amenazas constantes desaparecieron, pero el ejército altamente reactivo sigue patrullando. Exacto. Ese inmenso y agresivo batallón sigue ahí, hipervigilante. Y esto lleva a preguntarnos sobre la famosa hipótesis de la higiene. ¿Es posible que la explosión contemporánea de alergias graves, el asma o las sensibilidades alimentarias extremas sean el daño colateral de tener un ejército aburrido? Es una posibilidad muy fuerte. A falta de elementos reales que combatir en el intestino, tal vez nuestro sistema empieza a percibir enemigos mortales donde realmente no los hay, reaccionando con toda la fuerza evolutiva de una barrera T2 ante una simple mota de polen, un ácaro de polvo o una inofensiva proteína de maní. Es una de las grandes ironías de nuestro éxito médico. Las trincheras biológicas pueden estar más vacías que nunca, pero los soldados siguen disparando al viento. Una idea súper interesante para reflexionar la próxima vez que comience la temporada de alergias primaverales. La guerra microscópica, silenciosa e invisible, nunca se detiene. Simplemente busca un nuevo frente.